Tropigas, la llama que rinde más. Presenta. Todavía ni hoy ninguna resolución. Corte de Constitucionalidad demora un día más resolución de acciones legales contra la polémica elección de magistrados mientras interponen nuevos. El presidente Otto Pérez resta importancia a petición de relatora de Naciones Unidas de repetir elección de magistrados. Vicepresidenta pide pruebas. Presidente de la Cámara Penal será amonestado por atribuirse funciones que no le corresponden al ordenar una supervisión de jueces que exigen independencia judicial. Alternativas de cambio en el sistema de justicia en Guatemala van desde una reforma constitucional hasta cambios en la ley de comisiones de postulación. Comisión postuladora de candidatos a Contralor General de Cuentas duda de la legalidad en la reelección. Y en noticias del mundo, baño de sangre en Turquía en protestas contra indiferencia del gobierno a incursión del Estado Islámico. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Tropigas, la llama que rinde más. Y se llegó el día y estamos listos para iniciar con esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión, pero aquí, en un lugar muy especial donde hay sueños que se harán realidad. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, María Luisa, y bienvenida. Ya el equipo completo, y sí, hoy se harán muchos sueños realidad porque usted y yo estamos colaborando, pero bueno, tenemos las noticias en esta noche, así que vamos a ellas. De Energía para Todos. Presenta. Iniciamos informando esta noche porque pendiente quedó la resolución que dilucidará el futuro del sistema de justicia debido a que 5 acciones legales que conoce la Corte de Constitucionalidad van dirigidos a repetir el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones. Todavía ni hoy ninguna resolución en relación con las solicitudes de amparo provisional que están planteando en cada una de las acciones. Tanto el abogado Gustavo Adolfo Cárdenas como el grupo de personas en las que se incluye la licenciada Helena. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad deben resolver los 5 amparos que van dirigidos a que se repita la elección de magistrados de la Corte Suprema y las salas de apelaciones. El secretario de la Alta Corte del país explicó que los recursos planteados son conocidos por 2 magistrados suplentes. Actualmente hay 2 ausencias. Del magistrado Roberto Molina Barreto y del magistrado Mauro Rodrigo Chacón Corao. Los suplentes de ellos están integrando el tribunal, son la magistrada Carmen María Gutiérrez y el magistrado Juan Carlos Medina Salas. Por otra parte, grupos de la sociedad civil se presentaron frente a la Corte de Constitucionalidad para exigir la anulación del proceso de magistrados. El plantón fue protagonizado por los jóvenes de la Red Nacional por la Integridad, que pidieron independencia judicial. Tenemos derecho a jueces imparciales, tenemos derecho a fortalecer la independencia judicial y sobre todo tenemos derecho a no dar pasos para atrás. Este proceso es un paso para atrás en la institucionalidad judicial, es un éxito simple y sencillamente para la impunidad. Hace 2 o 3 semanas con ciertos compañeros de la universidad que deberíamos de hacer algo que ya es suficiente, que ya no se puede seguir así y que totalmente nosotros como abogados, si nosotros permitimos que el sistema empiece a fallar, no vamos a tener dónde ejercer. A la manifestación se presentó Claudia Escobar, quien solicitó audiencia con los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pero no la recibieron. La Corte de Constitucionalidad ha recibido más de 80 acciones legales interpuestas contra la elección de los magistrados. Hasta el momento, 5 se encuentran pendientes de resolución. La Alta Corte se reunirá en pleno mañana a partir de las 10 horas para seguir con el análisis y resolver. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. Y esta tarde los magistrados electos para la Corte Suprema de Justicia se presentaron en la Corte de Constitucionalidad para exigir
que se les notifique de los recursos que se interponen en contra de los procesos que los acreditan como futuros magistrados, así como las resoluciones. Exigir el quién, cuándo y por qué de cada una de las apelaciones que se han interpuesto en contra de la postulación y elección de magistrados buscaron esta tarde los 13 profesionales del derecho que fueron elegidos para integrar la Corte Suprema de Justicia. Para ello solicitaron apersonarse a los recursos y pidieron a la Corte de Constitucionalidad les sean notificadas las resoluciones. Consideran que sería inconstitucional no tomar posesión de la Corte el próximo lunes. No hacerse la juramentación el día que corresponde, Guatemala se queda sin un organismo de Estado. Ningún proceso se va a poder tramitar en Guatemala y si un proceso de selección se repite, llevará aproximadamente 6 meses. Por lo tanto, los guatemaltecos deben saber que lo que se está promoviendo con esto es que en Guatemala nos quedemos sin el Poder Judicial. Por lo tanto, esto sería un Estado fallido. Díganme ustedes qué hacemos sin tribunales, porque nosotros no nos vamos a quedar en el cargo un momento más, porque eso es prolongación de funciones y eso es un delito. Sin embargo, reconocen que quienes ostentan el cargo actualmente no pueden dejar el puesto si no se ha designado a los sucesores. Hay un artículo, una norma en la ley del organismo judicial que dice que ningún funcionario o empleado público puede abandonar su puesto hasta que no llegue su sucesor. Además, rechazan cualquier señalamiento que organizaciones nacionales e internacionales hacen en contra de los procesos y resaltan que en su defecto es la ley la que no cumple con los estándares que solicitan. Y es cierto, encontramos que la ley tiene falencias, pero por eso hay que arreglarla. Pero no podemos decir, como la ley está mala, entonces nos sometimos a un proceso malo, nos eligieron y ahora votémoslo todo, porque se rompe la institucionalidad del país. Sometido públicamente nuestra hoja de vida a una red social, electrónicamente, nos hemos sometido a todas las pruebas, hemos cumplido los requerimientos y tenemos coherencia de vida. Para el próximo lunes, antes de que se desarrolle la juramentación, los 13 magistrados electos estarían designando al próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules y Diego Marcos. En relación al pronunciamiento de la ONU respecto a la sugerencia de repetir la elección de magistrados en el país, el presidente de la República restó importancia a estas declaraciones, argumentando que es una opinión de un delegado y no de las Naciones Unidas como tal. Lo que sí les quiero decir es que no podemos equivocarnos. Por ejemplo, hoy vi una nota en donde dice que la ONU se pronuncia, eso no es cierto. Naciones Unidas, el único que puede pronunciarse en nombre de Naciones Unidas es el secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Él no ha dicho absolutamente nada. Hoy recibí una comunicación del embajador de Naciones Unidas en donde dice que los relatores que están nombrados por Naciones Unidas es una opinión personal, no es una opinión que represente a Naciones Unidas, es una opinión personal y esas opiniones personales no son vinculantes ni con Naciones Unidas ni con los estados a los que puedan hacer referencia. Así que yo creo que esto es para que le demos el nivel que las cosas deben de tener y que no sobredimensionemos que se pronunció una persona sobre esto. Tiene todo el derecho a hacerlo, pero eso no quiere decir de que sea una organización internacional. No es una organización internacional, es un relator y la opinión de él es personal de él. Y por su lado, la vicepresidenta Roxana Valdetti rompió el silencio tras la renuncia de la magistrada Claudia Escobar y le pidió que presente pruebas de presiones para la integración de las Cortes. Esto se dio después de que el Ejecutivo guardara silencio por una semana tras la resolución de la Sala Quinta que restituyó a Valdetti como secretaria general del Partido Patriota. Hoy indicó que las declaraciones de la magistrada son muy fuertes, pues señaló que la elección de los magistrados responde a intereses del organismo ejecutivo y del legislativo. Pero si ella dice y tiene pruebas de lo que está diciendo, creo que tiene la obligación de presentar esas pruebas, porque en un estado tan débil, seguirlo debilitando, al único que hace daño es al propio Estado de Guatemala. Indicó que en el Congreso de la República se dan acuerdos todos los días y para todos los temas. Me daría mucha tristeza tener que dudar de decanos de universidades, porque en las universidades es donde se están educando la mayoría de los profesionales de este país. Así es que creo que no soy yo la más indicada para decir
si se debe o si no se debe repetir. Sobre el pronunciamiento de las Naciones Unidas para repetir las elecciones, la vicepresidenta dejó en claro que cuando se dan elecciones hay intereses. Eso lo tenemos que entender. Y aquí a alguien se le golpeó algún interés, seguramente, y es el que está movilizando todo esto. ¿Quién? No lo sé. Dijo que respeta a la ONU, pero que ese organismo tiene mandatos estrictos. Un mandato estrictamente en lo que puede o no puede estar en un país. Yo creo que este es un trabajo de los guatemaltecos, donde los guatemaltecos son los que tienen que decidir. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Rafael Ovalle. INDE, energía para todos, presentó. Y nosotros vamos a hacer una primera pausa comercial, pero tenemos mucho más al regresar. La cúpula empresarial llama a respetar la institucionalidad del país. Entérese cómo, cuando volvamos de la publicidad.